Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos. Vaya, no sé qué están entrando casi todos esta vez. Muy bien. Prácticamente son todos. ¿Ya están todos ahora sí? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, escucha, profe. Y profe, sí se escucha. Ok, correcto. Muy bien, ¿quién fue el último equipo que pasó? Creo que fue el 3. Ok. Mi equipo, ¿Qué pasó, Juanjo? fue mi equipo, ¿Qué número de equipo eres, Juan José? todo del 3, nos Muy quedamos a bien. mitad de, ¿El 4? aún no pasa, nos quedamos a mitad de exposición. Ah, muy bien, compañero, me parece perverso. Entonces, adelante, puedes continuar con la parte que te tocaba. Sí, Adelante. No se detengan. Ok, pueden continuar. Buenas tardes, compañeros y maestros. Esta es la continuación del tema 6.4 que le tocó al equipo 3. 6.5. Estimar la duración de las actividades. Estimar la duración de las actividades es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. El beneficio clave de este proceso que establece la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades, lo cual constituye una entrada fundamental para el proceso de desarrollar el cronograma. La estimación de la duración de las actividades utiliza información sobre el alcance de trabajo que conlleva la actividad, los tipos de recursos necesarios, las cantidades estimadas de los mismos y sus calendarios de utilización. Las entradas para las estimaciones de la duración de las actividades provienen de la persona o grupo del equipo del proyecto que está familiarizado con la naturaleza del trabajo a desarrollar en cada actividad específica. Siguiente. El proceso de estimar la duración de las actividades requiere que se realice una estimación del esfuerzo requerido y de la cantidad de recursos disponibles estimados para completar la actividad. Estas estimaciones se utilizan para reducir de manera aproximada la cantidad de periodos de trabajo, duración de la actividad, necesarios para completar la actividad mediante la utilización de los calendarios adecuados de proyecto y de sus recursos. Para cada estimación de duración de una actividad, se documentan todos los datos y supuestos que la sustenten. 6.5.
6.5.1. Estimar la duración de las actividades. Entradas. 6.5.1.1. Plan de gestión de cronograma. El plan de gestión de cronograma se define el método utilizado y el nivel de exactitud junto con otros criterios necesarios para estimar la duración de las actividades, incluido el ciclo de actualización del proyecto. (6.5.1.2) Lista de actividades. La lista de actividades identifica las actividades que requieran estimaciones de duración. 6.5.1.3 Atributos de la actividad. Los atributos de las actividades constituyen la principal entrada de datos que se utilizará para estimar las duraciones necesarias para cada una de las actividades de la lista de actividades. 6.5.1.4 Recursos requeridos para las actividades. Los recursos requeridos para las actividades que se han estimado tendrán un efecto sobre la duración de las actividades, puesto que el grado con el que los recursos asignados a cada actividad cumplen con los requisitos tendrán una influencia significativa sobre la duración de la mayoría de las actividades. 6.5.1.5 Calendarios de recursos. Los calendarios de recursos influyen sobre la duración de las actividades del cronograma en términos de disponibilidad de recursos específicos, el tipo de recursos y los recursos con atributos específicos. Siguiente. (6.5.1.6) Enunciado del alcance del proyecto. A la hora de estimar la duración de las actividades, se han de tener en cuenta los supuestos y restricciones de enunciado del alcance del proyecto. Los ejemplos de supuestos incluyen, entre otros, las condiciones existentes, la disponibilidad de información y la frecuencia de presentación de informes. Los ejemplos de restricciones incluyen, entre otros, la disponibilidad de recursos capacitados y los términos y requisitos de contrato. 6.5.1.7 Registros de riesgos. El registro de riesgos proporciona una lista de riesgos junto con el resultado del análisis de riesgos y de la planificación de la respuesta a los riesgos. Las actualizaciones al registro de riesgos se cuentan con entre las actualizaciones a los documentos del proyecto. 6.5.1.8 Estructura de desglose de recursos. La estructura de desglose de recursos es una estructura jerárquica de los recursos identificados por categoría y tipo de recurso. (6.5.1.9) Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso de estimar la duración de las actividades incluyen la base de datos de estimaciones de duración y otros datos de referencia, las métricas de productividad, la información comercial publicada y la ubicación de los miembros del equipo. A continuación sigue mi compañero Rosel. A mí me tocó exponer la parte 6.5.1.10, activos de los procesos de la organización. Estos son los procesos, procedimientos y bases de conocimiento específicos de la organización e influyen en la dirección del proyecto. Estimar la duración de actividades, herramientas y técnicas. Juicios expertos. El juicio de expertos, guiado por la información histórica, puede proporcionar información sobre la estimación de la duración o duraciones máximas recomendadas, procedente de proyectos similares anteriores. El juicio de expertos también puede utilizarse para determinar si es conveniente combinar métodos de estimación y cómo conciliar las diferencias entre ellos. Siguiente.
Igual tenemos la estimación análoga, que es una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad o de un proyecto mediante la utilización de datos históricos de una actividad o proyecto similar. La estimación analógica utiliza parámetros de un proyecto anterior similar, tales como duración, presupuesto, tamaño, carga y complejidad, como base para estimar los mismos parámetros o medidas para un proyecto futuro. Después está la estimación paramétrica, que es una técnica de estimación en la que se utiliza un algoritmo para calcular el costo o la duración sobre las bases de los datos históricos y los parámetros del proyecto. La estimación paramétrica utiliza la relación estadística entre datos históricos y otras variables. Por ejemplo, metros cuadrados de construcción, para calcular una estimación de los parámetros de una actividad, tales como costo, presupuestos y duración. Después está la estimación por tres valores, que es la exactitud de las estimaciones de duración de una actividad por único valor que puede mejorarse si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo. Este concepto se originó con la técnica de revisión y evaluación de programas PERT. El método PERT utiliza tres estimaciones para definir un rango aproximado de duración de actividad, en que son las más probables con iniciales TM. Esta estimación se basa en la duración de la actividad en función de los recursos que probablemente sean asignados. El optimista, o TO, que estima la duración de la actividad sobre la base de análisis del mejor escenario posible para esta actividad. Después está la pesimista, o TP, que estima la duración de actividad sobre la base de análisis del peor escenario posible para la actividad. Técnicas grupales de toma de decisiones. Los enfoques grupales, tales como la tormenta de ideas o técnicas de Delphi o técnicas de grupo nominal, son útiles para involucrar a los miembros del equipo en la mejora de la exactitud de la estimación y del compromiso con los resultados de las estimaciones que se produzcan. Análisis de reservas. Las reservas para contingencias consisten en la duración estimada dentro de la línea base del cronograma, que se asigna a los riesgos identificados y asumidos por la organización, para los cuales se han desarrollado respuestas de contingencia o mitigación. Las reservas para contingencias se asocian a los conocidos desconocidos, que se pueden estimar para tener en cuenta esta cantidad desconocida de retrabajo, perdón. Estimaciones de la duración de las actividades. Las estimaciones de la duración de actividades son valoraciones cuantitativas de la cantidad probable de periodos de trabajo que se necesitarían para completar una actividad. Las estimaciones de la duración de actividades pueden incluir algunas identificación del rango de resultados posibles. Por ejemplo, 2 semanas más 2 días para indicar que la actividad durará al menos 8 días y no más de 12. Se considera una semana laboral de 5 días. 15% de probabilidad de exceder de las 3 semanas, para indicar una alta probabilidad de 85% de que la actividad dure 3 semanas o menos. Ok. Siguiente. Después está la actualización de los documentos del proyecto. En los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, los atributos de las actividades y los supuestos adoptados durante el desarrollo de la estimación de la duración de actividades, como los niveles de habilidad, disponibilidad, así como base de estimaciones para las duraciones.
Eso fue todo, profe. Correcto, muy bien. Gracias. Gracias por compartirlo. Ustedes en el equipo número 3, ¿verdad, Juanjo? Sí, Sí, maestro. correcto. El equipo 4, Mis dos luces, maestro. ¿qué pasó? No, es que estaba viendo un mensaje. Ah, ok. El equipo número 4, ¿quién es? Nosotros, maestro. Ajá, ok, él sí. ¿Tienen chance de empezar? Gracias. Pues buenas tardes, nosotros somos el equipo 4 y les vamos a hablar sobre el tema 6.6, que es el desarrollar el cronograma. Siguiente. Desarrollar el cronograma es el proceso de analizar secuencias de actividades, así como sus duraciones y requisitos de recursos. Con base a todo esto se puede crear el modelo para desarrollar el cronograma. Uno de los beneficios que nos ofrece este proceso es que debido a la incorporación de las actividades... Perdón, compañero, se te escucha un poco bajo el volumen. No sé si te puedes acercar un poquito más al micrófono o aumentar tu volumen. Sí, dame chance. Sí. ¿Y ahora? A ver, habla un poquito. El beneficio de este proceso es debido a que... Sí, se escucha un poquito mejor, pero todavía se escucha un poco bajo. A ver, voy a poner mis audífonos. Sí. ¿Me escucha, profe? Sí, mejor. ¿Mejor? Ah, bueno. Estaba en que el beneficio de este proceso es que debido a la incorporación de las actividades ya mencionadas, se puede generar un modelo de programación con fechas planificadas. Siguiente, por favor. Y bueno, esta imagen nos representa, como dice el título de al lado, lo que serían las entradas, las herramientas y técnicas y las salidas de este proceso. Siguiente. Continuamos con el tema, sería el modelo de programación es utilizado para determinar las fechas planificadas de inicio y fin de las actividades del proyecto. Sería como nuestro calendario. Y se puede requerir un repaso y revisión de las estimaciones de duración para así obtener un modelo de programación que establezca un cronograma aprobado del mismo. Esto puede servir como línea base para medir el avance. Siguiente, por favor. Como regla general, cuando ya se tienen las fechas de inicio y fin de una actividad, el personal asignado debe revisarlas y determinar que las fechas no entran en conflicto con las demás calendarios. Conforme nuestro trabajo avanza, la revisión y mantenimiento del modelo del proyecto continúan a lo largo del mismo para mantener un cronograma realista. Perdón. Bien, empezamos con el pequeño subtema de desarrollar el cronograma, entradas. Está primero el plan de gestión del cronograma, el cual es una metodología de la cual identifica y es una herramienta de programación a utilizar. Esto para el desarrollo del cronograma y la manera en la que se debe calcular el mismo. Luego está la lista de actividades, que es quien identifica las actividades a incluir en el modelo de programación. Posteriormente está atributos de la actividad, que estas proporcionan los detalles para la construcción del modelo de programación. Siguiente, por favor. Después está los diagramas de red de cronogramas de proyecto, que esas contienen las relaciones lógicas de los predecesores,
y sucesoras que se utilizarán para calcular el cronograma. Después, los recursos requeridos para las actividades, que esto consiste en los tipos y las cantidades de recursos identificados que se necesitan para cada actividad y la cual se va a utilizar para generar el modelo de programación. Luego está el calendario de recursos, que estos contienen información sobre la disponibilidad de los recursos que se implementan a lo largo del proyecto. Estimaciones de la duración de las actividades. Son los valores cuantitativos que son probables en los periodos de trabajo y que se necesitarán posteriormente para completar una actividad, la cual se va a utilizar siempre para calcular el cronograma. Luego está el enunciado del alcance del proyecto. Contiene supuestos y restricciones que pueden causar un impacto en el desarrollo del cronograma del proyecto. Luego están los registros de riesgos, que estos proporcionan los detalles relativos a todos los riesgos identificados que pueden afectar al modelo de programación y a sus respectivas características. Posteriormente tenemos asignaciones del personal al proyecto, las cuales estos especifican qué recursos se asignan a cada una de las actividades del proyecto. Luego está la estructura de desglose de recursos. Proporciona pues, los detalles necesarios para que se pueda realizar el análisis de los recursos y con ello el reporte organizacional. Están los factores ambientales de la empresa, las cuales estos pueden incluir los estándares, los canales de comunicación, las herramientas de programación que se utilizarán para el desarrollo del modelo de programación, ¿no? Después están los activos de los procesos de la organización. Estos pueden influir en el proceso del desarrollo del cronograma y estos pueden incluir la metodología de programación, los calendarios de proyecto igual. Siguiente. Luego entramos a otro subtema, que aquí ya sería en herramientas y técnicas, siempre del desarrollo del cronograma. Aquí tenemos el análisis de la red del cronograma, el cual se utiliza para generar el cronograma del proyecto. Esta puede emplear diversas técnicas analíticas, como puede ser la crítica, el método de la cadena crítica, el análisis que es el famoso qué pasaría si, y las técnicas de optimización de recursos para calcular las fechas de inicio y finalización tempranas, tardías y de las partes incompletas que puede tener el proyecto. Siguiente, por favor. Entramos a otro subtema que se llama método de la ruta crítica, el cual es utilizada para estimar la duración mínima del proyecto y para determinar el nivel de flexibilidad en la cual la flexibilidad de la programación entre los cambios de red lógicos dentro del cronograma. Esta técnica de análisis de la red del cronograma calcula las fechas de inicio, finalización, tempranas o tardías para todas las actividades, sin tener en cuenta las limitaciones de recursos y realizar un análisis que recorre hacia adelante y hacia atrás toda la red del cronograma. Siguiente, por favor. Aquí nos muestran un diagrama, perdón. Y aquí podemos ver que en la leyenda está pues, lo que significa cada cuadro, ¿no? Tenemos el inicio temprano, duración, finalización temprana, inicio tardío, la holgadura total y la finalización tardía. Y de las cuales igual está el enlace de la ruta crítica y la ruta no crítica. La holgadura total hace referencia al tiempo en el que puede atrasarse cada tarea. Sí, de hecho, sí, hace referencia a eso, el tiempo en el cual se puede atrasar cada tarea, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el inicio. Esta es la actividad A, el cual el inicio temprano es de un día. Una nota aquí que nos tienen puesto es que, pues, al menos en este diagrama, ¿no? Se tomó como referencia de que pues, el proyecto comienza en el día 1. La duración va a ser de 5 días y la finalización temprana va a ser en el día número 5. Sin embargo, aquí podemos ver que prácticamente no se puede atrasar al momento de iniciar porque el inicio tardío dice que es 1 y pues la holgadura total o bueno, el tiempo en el que tarda no hay, es 0. Y pues la finalización tardía es igual a la finalización temprana, es decir que aquí prácticamente todo tiene que estar correcto, ¿no?
Siguiendo con la línea en el enlace de la ruta crítica, tenemos la actividad 6, perdón, la actividad en C, y el inicio temprano es en el día número 6, la duración es de 10 días, y la finalización es en el día número 15, en donde el inicio tardío también vemos que no está permitido, siempre inicia es sí o sí en el día 6. También podemos ver que no puede haber ningún atraso de días, y lo mismo con la finalización, no puede haber ningún atraso. Del otro lado, en la parte superior, haciendo referencia a la ruta no crítica, tenemos el nombre de la actividad en B. El inicio temprano es del sexto día, la duración es de 5 días y la finalización temprana es en el día número 10, en donde ahí sí permiten que inicie tarde, ¿no? En el día número 11 y se puede atrasar 5 días, y la finalización también se puede atrasar por 5 días más. Y ambos enlaces pues nos dan a la última actividad, la actividad de nombre D, en donde pues el inicio temprano es en el día número 16, y vemos que igual el inicio tardío es en el día número 16. No hay ninguna hora día de holgadura o día que se desperdicia, ¿no? Ahí dice 0. Y tenemos que es una duración de 15 días. La finalización debe ser en el día 30. Incluso lo podemos ver o podemos llegar a la conclusión, porque incluso en la finalización tardía es el día número 30. Y de ahí pues ya es el fin de la secuencia, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor. Con base a lo que se vio en el diagrama anterior, pues se llega a la conclusión que la flexibilidad se mide por la cantidad de tiempo que una actividad del cronograma puede o no retrasarse o extenderse respecto de su fecha de inicio temprana, sin retrasar la fecha de finalización del proyecto ni violar restricción alguna del cronograma, lo que se le denomina como holgadura total, o como ya les había mencionado, pues son el tiempo que una tarea puede atrasarse sin afectar obviamente la fecha de finalización del proyecto. Una ruta crítica CPM se caracteriza generalmente por el hecho de que su holgadura total es igual a 0, tal y como se implementa en la secuenciación del PDM. Los cambios críticos o rutas críticas pueden tener holgadura total positiva, nula o negativa según las restricciones aplicadas. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la definición de la holgadura positiva, el cual es cuando el recorrido hacia atrás se calcula a partir de una restricción del cronograma posterior a la fecha de finalización temprana. Por su parte, una holgadura total negativa es cuando se viola por duración ilógica una restricción relativa a las fechas tardías. Se pueden realizar ajustes a las duraciones de las actividades, a sus relaciones lógicas, a los adelantos y retrasos, o a otras restricciones del cronograma para lograr caminos con una holgadura total positiva. Una vez calculada la holgadura total del camino, puede determinarse la holgadura libre. Siendo esto que la holgadura libre es prácticamente la cantidad de tiempo que se puede retrasar una actividad del cronograma. El siguiente, por favor. Empezamos otro subtema que es el método de la cadena crítica. Este se aplica al modelo de programación y permite al equipo de proyecto colocar colchones en cualquier ruta del cronograma del proyecto para tener en cuenta los recursos limitados y las incertidumbres del proyecto. Es desarrollado a partir del enfoque del método de la ruta crítica y tiene en cuenta los efectos de la asignación, la optimización y la nivelación de los recursos, así como la incertidumbre en la duración de las actividades que se encuentran en la ruta crítica y que se calculan mediante el método de la ruta de la misma. Los colchones hace referencia a cómo es como un pequeño tiempo que está reservado para aquellas actividades que digamos que como que no cumplen con la estimación, ¿no? Y es ahí cuando entra el colchón y digamos que se va consumiendo como que ese tiempo como que reservado, ¿no? Esto generalmente se usa para contratiempos que son hasta ciertos puntos pequeños o incluso medianos, pero no se utiliza o no es recomendable utilizarlo para grandes cambios que incluyan por el proyecto. En la siguiente diapositiva pues va a hablar mi compañero Cristian
y les va a seguir explicando del método de la cadena crítica. Este método lo que hace es agregar los colchones de duración, que son actividades del cronograma que no requieren trabajo y que se utilizan para manejar la incertidumbre. Un colchón que se coloca al final de se coloca al final de la cadena crítica. Como podemos ver en el gráfico, tenemos nuestras diferentes actividades que empiezan en el inicio. Obviamente no sabemos con certeza si una nos va a llevar más tiempo que la otra, entonces manejamos ese colchón para que tener un cierto margen de error y no ser tan apresurados para finalizar el proyecto. Siguiente, por favor. A ver, compañero, espera un momentito. Vamos a interrumpir un momentito la sesión. En 20 minutos regresamos para tener la segunda fase. Y concluimos con esta sección de la presentación de ustedes. ¿Sale? Gracias. Ahorita salimos. Regresamos en 20 minutos. Gracias. Bueno, maestro.